Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección estamos estudiando la última parte de Génesis capítulo 19. Como saben, esta serie de lecciones toca al libro de Génesis y vamos a terminar el capítulo 19 en esta lección. Ahora, si recordamos, en la última lección vimos el juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra, ¿verdad? De la primera parte del capítulo 19. Y vimos que Lot y su familia fueron rescatados y no cayeron ellos en ese juicio, ¿verdad? Recordamos que Lot vivía en Sodoma. Entonces él fue sacado por los dos ángeles, él, su esposa y sus dos hijas. Sin embargo, a la misma vez recordamos, ¿verdad?, que la esposa de Lot vio hacia atrás cuando los ángeles le dijeron que no deberían hacer eso, y ella quedó como una estatua de sal. Entonces ella misma cayó, podemos decir, bajo el juicio de Dios también. Así que los únicos que sobrevivieron fueron Lot y sus dos hijas. Entonces, esta última parte del capítulo 19 se va a enfocar en Lot y sus dos hijas, en una historia final, ¿verdad?, que Génesis nos va a presentar acerca de Lot, principalmente, ¿no? Después de esto ya no veremos a Lot en la historia de Génesis. Así que ese es el enfoque de esta lección. Vamos a comenzar leyendo parte del texto y, como siempre hacemos, vamos a hacer comentarios después. Vamos a comenzar en el verso 29 del capítulo 19. El texto dice así: Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 30. Vemos algunas cosas importantes aquí de esta historia. Y lo primero que se nos dice es que Dios recordó a Abraham al salvar a Lot. Y esto es muy importante porque recordamos la conversación que Abraham tuvo con Dios mientras que los dos ángeles se fueron a Sodoma. Y era ahí donde Abraham le preguntó a Dios, bueno, que si hay 10 justos, todavía vas a destruir a la ciudad y toda esa discusión, ¿verdad? Lot estaba, creo, Abraham estaba pensando en Lot, su sobrino. Él sabía que Lot vivía en Sodoma. Entonces, Abraham está preguntándole a Dios qué va a pasar con Lot, básicamente. Él está preocupado por Lot en esa discusión de que si hay 50 justos, 40, que si hay 10 y lo demás, ¿no? Podemos decir que eso fue como una intercesión de Abraham en favor de Lot, ¿verdad? Abraham pidiéndole a Dios que cuide de Lot. Y vemos que en el Nuevo Testamento el texto bíblico nos dice Lot era un hombre justo, Lot fue rescatado del juicio, pero hay que ver esta parte importante, que parte de la razón por la salvación de Lot y su familia eran por la conversación de Abraham con Dios. En otras palabras, esa forma de Abraham intercesar, vamos a decir, por Lot, un hombre justo. Y vemos, ¿verdad?, como mencionamos en la lección pasada, que Dios en su juicio divino y en su sabiduría divina puede juzgar a los pecadores y salvar a los justos a la misma vez. Dios es capaz de hacer eso, ¿verdad? Y por eso Lot es rescatado de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, por eso el texto aquí comienza con anotar esa verdad. Dios se recuerda de Abraham
por las palabras que Abraham hablaba con Dios, y por eso salvó a Lot y su familia, ¿no? Bueno, se nos dice, ¿verdad?, que este Lot salió de Zoar. Si recordamos, cuando los ángeles lo estaban sacando, Lot les pidió a los ángeles poder ir a Zoar y escapar el juicio sobre Sodoma, lo cual los ángeles dijeron: sí, está bien, vete a Zoar, pero apresúrate, porque no podemos hacer nada nosotros hasta que tú llegues y estés a salvo, ¿verdad? Y Lot llegó a la ciudad pequeña de Zoar. Pero aquí el texto nos dice que Lot sale de ahí. En un punto interesante, dice el texto que Lot tenía miedo de quedarse ahí. El texto no explica esto, pero simplemente nos dice que Lot tenía miedo en quedarse ahí, por eso sale con sus dos hijas. Lo cual es fascinante si nos ponemos a pensar, hermanos, porque Lot, un hombre justo, vivía en Sodoma. Si hubo un lugar donde tal vez podríamos decir que Lot debería tener miedo en vivir, debería haber sido Sodoma, ¿que no? Pero el texto nunca nos dice que Lot tuvo miedo en vivir en Sodoma. Sin embargo, aquí sí, tuvo miedo en quedar en Zoar. Y no sabemos por qué, pero como digo, es un punto interesante, ya que no se menciona este mismo temor de Lot de Sodoma, donde debería haber tenido miedo, en verdad, porque Sodoma era un lugar tan lleno de pecado, pues, como ya vemos, ¿no? Bueno, de todas formas, aunque no se nos explica la razón por la cual tuvo miedo, el texto nos dice que por esta razón él salió y se fue a los montes con sus dos hijas, ¿no? Y es ahí que nos lleva la historia para ver lo que pasa en seguida. Ahora, antes de leer estos versos que vienen, hermanos, debemos anotar la semejanza de esta historia de Lot con sus dos hijas y las semejanzas de esta historia con Noé y sus tres hijos después del diluvio. El libro de Génesis hace aquí una repetición, o podemos decir, se nos presenta esta historia de una forma semejante a Noé y sus tres hijos después del diluvio. En otras palabras, después del juicio de Dios en el diluvio, vemos el hombre justo que fue salvado, Noé, llegar a tener una situación mala y negativa con sus hijos. Y estas dos historias tienen que ver con la embriaguez de el hombre justo. Si recordamos, Noé se embriagó, ¿verdad? Él tomó vino y luego sucedió lo que sucedió ahí con sus hijos. Él se encontró desnudo, ¿verdad? Y Cam lo vio y los otros dos hijos entraron para cubrir a su padre. Sin embargo, las consecuencias de esa acción de Noé después del diluvio fueron negativas, ¿verdad? Ya que Cam y sus descendientes son dados palabras de juicio por Noé. Entonces, en esta historia vemos algo semejante. Vemos al hombre justo, Lot, quien es embriagado y luego comete un acto indecente con sus hijas al tener relaciones sexuales con ellas, ¿verdad? Y esto también va a tener consecuencias negativas. Entonces, vemos las semejanzas de estas dos historias. El hombre justo, después del juicio de personas pecadoras, ¿verdad? Noé, después del juicio del diluvio sobre el mundo. Y aquí Lot, después del juicio de Sodoma y Gomorra, vemos que aún el pecado puede afectar a las personas justas. Y ese es el punto, creo. Si los justos no se cuidan siempre, si las personas que aman a Dios y tratan de servir a Dios no mantienen una dedicación a la palabra de Dios y su fidelidad a Dios, ellos también pueden caer en el mismo pecado de los pecadores que han sido juzgados.
Y aquí vemos, como digo, algo semejante con Lot. Entonces, una comparación de esta historia que sigue de Lot y sus hijas con Noé y sus hijos, podemos ver unos puntos paralelos entre las dos historias, ¿verdad? Y creo, como digo, esto es importante anotar. Bueno, con eso vamos a ver el verso 31 y en adelante. Dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor, durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor, durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 35. Aquí está la historia, ¿verdad? Algunos puntos podemos anotar en esta parte de la historia. Primero, debemos reconocer que esto fue un plan de las hijas, dormir con su padre, no un plan de Lot, ¿verdad? El plan no era del hombre justo, el plan era de sus hijas. Y con este plan vemos algo interesante que vamos a seguir viendo en Génesis, que a veces los planes del ser humano no llegan en buenos resultados, ¿verdad? No solamente aquí, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver donde hay un plan de tener hijos de alguna forma, lo cual resulta en algunas consecuencias que no son tan buenas. Y vemos eso aquí. Ellas, en ofrecer este plan, la una a la otra, demuestran tal vez que estas hijas tienen una parte de Sodoma en ellas, ¿verdad? Por cometer este acto, lo cual, claro, es un acto malo, un acto de pecado. Las hijas dormir con su padre. Vemos también con esto las mismas palabras de Lot. ¿Recuerdan cuando los hombres de la ciudad de Sodoma estaban tumbando la puerta de su casa para dormir con los ángeles, los hombres que habían venido? Y Lot dice, mira, aquí están mis hijas, ¿pueden dormir con ellas? Es irónico decir, ¿verdad?, que Lot cumple las palabras de sí mismo. Él duerme con ellas, como les había sugerido a los hombres de la ciudad. Ahora, el texto también es algo cuidadoso en decir que Lot no supo de lo que estaba pasando, pues él estaba ebrio, embriagado de vino, así como Noé, ¿verdad? Y es ahí, en esta circunstancia, un mal pensamiento, una mala acción, un plan malo de hacer esto, ¿verdad? Aunque según las hijas pensaban que era una buena opción conservar descendencia, tener hijos para su padre, ¿verdad? Porque básicamente iban a morir sin descendencia. Esa es la preocupación de ellas. Entonces, algunos pueden decir, bueno, tenían un buen pensamiento, descendencia para sus padres, pero su plan no era un buen plan. Su solución no es una solución apropiada, ¿verdad? Casi como la solución de Sara al dar a Abraham su sierva Agar. Eso también resultó con algo de consecuencias negativas, ¿verdad? Entonces el punto es este, hermanos, y queremos resaltarlo. El hombre, cuando da soluciones a problemas que enfrenta desde su propia sabiduría, muchas veces resultan con consecuencias negativas.
Lo que las hijas deberían haber hecho, si eran hijas, vamos a decir, más justas, es pedirle a Dios, orar a Dios, buscar una solución de Dios, no una solución solo de su propia sabiduría. Creo ese es un punto muy importante ver aquí. Bueno, nosotros podemos ver a estas hijas con malos ojos, ¿verdad? O decir que su plan fue malo, pero ¿cuántas veces, muchas veces, posiblemente hacemos nosotros algo semejante? Claro, no tal vez la misma acción, pero muchas veces las soluciones que buscamos a problemas que enfrentamos las buscamos desde nuestro punto de vista humano, ¿no? Muchas veces dependemos sobre nuestra propia sabiduría en vez de buscar una solución de Dios por medio de la oración. Claro, otra vez repito, tal vez no caemos en las mismas acciones de las hijas, pero hay una verdad aquí que es importante resaltar. Buscar la sabiduría de Dios cuando enfrentamos soluciones dificultosas. Y confiar que Dios nos va a dar una opción. Si comparamos las acciones de las hijas de Lot, por ejemplo, con Abraham. Abraham no buscó una solución humana cuando él pensaba en salvar a su hijo Lot, a su sobrino, perdón, Lot. Él hablaba con Dios acerca de esto. Entonces, es importante, como digo, ver aquí el principio de buscar consejo de Dios, buscar la sabiduría de Dios, pedirle a Dios por una solución más apropiada, para que Dios nos ayude cuando nosotros pues nos encontramos en una situación semejante. Cuando tenemos un problema y necesitamos ayuda. Mejor es la ayuda de Dios que depender sobre nuestra propia, vamos a decir, sabiduría. Bueno, el plan de las hijas de Lot se cumplió, ¿verdad? Y dice el verso 36 que las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y así termina el capítulo 19. Así que otra verdad que esta historia nos quiere presentar es presentarnos la historia, el origen de estos grupos de personas, los moabitas y los amonitas, quienes van a ser importantes más adelante en la historia de Génesis, ¿verdad? Parte de lo que Génesis nos cuenta es el comienzo de muchas cosas, incluyendo a las gentes. Ya hemos visto, por ejemplo, a los ismaelitas. ¿De dónde vienen ellos? Vienen de su padre Ismael, ¿verdad? Quien era hijo de Abraham y Agar. Claro, los hijos de Isaac, que bueno, todavía estamos por ver el nacimiento de Isaac, pero los israelitas, ¿de dónde vienen ellos? Génesis nos presenta el comienzo de estas familias, ¿no? Y aquí tenemos a otras dos que son presentadas, los moabitas y los amonitas, ¿no? Ellos son descendientes de Lot. Así que cuando encontramos a los amonitas y también a los moabitas más adelante en la historia de Génesis, podemos ver que tienen una relación con los hijos de Israel, los hijos de Isaac, los hijos de Abraham, ¿no? Entonces, parte de lo que la historia está haciendo aquí es darnos el comienzo de estas dos personas, Moab y sus descendientes, y Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas. Ahora, más adelante vamos a ver que muchas veces estos dos grupos de personas, descendientes, ¿verdad?, de Lot,
están en conflicto con los hijos de Isaac, los hijos de Abraham, de Jacob. Entonces, nunca son presentados los amonitas ni los moabitas en una luz tan buena. Y pues podemos ver que resultan ellos de una situación no tan buena, el plan de las hijas de Lot. Sin embargo, hermanos, podemos anotar algo más de esto, que los amonitas y los moabitas fueron conservados por Dios, protegidos del juicio que Dios trajo sobre Sodoma. En otras palabras, podemos verlos con, sí, esa parte negativa de su origen, porque resultaron de un acto de incesto, un acto malo, las hijas durmiendo con su padre. Pero también podemos anotar el lado positivo, que nos dice que Dios preservó a Lot y a su descendencia. En otras palabras, los moabitas y los amonitas son bendecidos por Dios de la misma manera, porque fueron salvados, ¿verdad? Fueron rescatados de la destrucción. Podría haber sido que Lot hubiera sido juzgado en el juicio de Sodoma también, y no habría ninguna descendencia. Eso sería aún peor, podemos decir. Entonces, hay un lado negativo, sí, de cómo resultaron estos dos grupos de personas, los moabitas y amonitas, pero podemos afirmar el otro lado positivo también, que son producto de la gracia de Dios, porque Dios no los juzgó en el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, eso también es algo que creo es bueno reconocer, que las personas vivas hoy en día, todos nosotros los seres humanos, somos benditos de Dios de alguna forma, porque aquí estamos. La gracia de Dios sigue bendiciendo a todo el mundo porque existimos, ¿verdad? Tenemos vida. Dios hace llover sobre justos, malos, sobre todas las naciones de la tierra, ¿verdad? La bendición de Dios es algo que no podemos olvidar. La gracia de Dios, la salvación de Dios en medio del juicio de Dios también, porque Lot fue rescatado. No podemos olvidarnos de ese punto. Bueno, la última cosa tal vez que me gustaría mencionar en esta lección es otra vez las dos hijas de Lot no son presentadas en una luz tan buena. Podemos ver que ellas tal vez fueron afectadas por el estilo de vida del Sodoma. Ellas son semejantes a los sodomitas de alguna forma, porque su plan no es un plan tan bueno. Recuerdan, ellas estaban por casarse con hombres de Sodoma antes de que los ángeles las sacaron, ¿verdad? Con Lot. ¿Por qué ellas se estaban casando con personas de Sodoma? Vamos a ver más adelante que cuando Abraham quiere buscar un hijo, una esposa por su hijo Isaac, regresa a su familia. Abraham no quiere tomar una esposa de las personas de la tierra, porque sabe que estas personas son pecadoras. Sin embargo, las hijas de Lot estaban listas por casarse con hombres de Sodoma, ¿verdad? Entonces, hay algo aquí que nos recuerda que a veces, si los justos no tienen cuidado, pueden ser afectados por el pecado a su alrededor. El pecado a nuestro alrededor puede afectarnos a nosotros también si no tenemos cuidado. Creo ese es un punto importante para resaltar aquí también. Así que, hermanos, en esta historia hay mucho que sacar, ¿no? Me imagino que ustedes pueden ver también otras verdades y principios que pueden salir de esta historia.
Pero espero que las cosas que hemos resaltado en esta lección pues sean algo que nos puede ayudar en nuestra propia vida espiritual, ¿no? Muy bien, dejamos nuestro estudio ahí. En la próxima lección veremos el capítulo 20 y pues seguiremos viendo este estudio tan interesante acerca del libro de Génesis, ¿no? Hasta entonces, hermanos, que estén bien. Bendiciones como siempre. Un abrazo y gracia y paz.